quede para los que no se puedan unir. Y empecemos. Ok. Entonces tenemos el tema de la membrana. Solo permítanme que voy a dar acceso. Ok, ahí está. Entonces tenemos el tema de membrana celular. Eh, Básicamente lo que nos piden para este año pues es estudiar un poco sobre la estructura, estudiar la simetría de la membrana, su fluidez y las funciones que la membrana puede darle a las células, ¿verdad? Entonces recordémonos de que la membrana plasmática o membrana celular es una estructura compleja, por muy sencilla que se pueda observar, es una estructura compleja que pues su principal función o la función más, la primera que nos explican en el bachillerato o en los básicos, es que tiene, la función de ella es rodear a las células, ¿verdad? Principalmente a las células eucariotas y sin embargo, a ello también tiene otras funciones que las vamos a ver más adelante, pero que también no solo rodea a las células, sino también rodea a lo que son organelos que estén dentro de la célula. Entonces, en términos generales, la membrana plasmática, pues si ustedes pudieron ver en el libro o en algún video, pues puede tener un ancho aproximado de 5 a 10 nanómetros, ¿verdad? Es una estructura presente que va a estar en todas las células, tanto eucariotas como procariotas en el tema de las bacterias, por ejemplo. Como bien les decía, la membrana celular, su función principal, pues es rodear a la célula. Y el rodear a la célula le da la función de separar, ¿verdad?, el contenido químico de las células con el medio externo. Entonces, esa separación de solutos o de solventes entre el interior de la célula, que generalmente es el citosol, y el exterior o extracelular, como le llaman las literaturas, pues nos van a permitir a nosotros crear gradientes de concentración, gradientes de voltaje, gradientes electroquímicos, gradientes químicos, ¿verdad? Tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula. Y esos gradientes que no me voy a enfocar ahorita, sino un poquito más adelante, que eso nos interesa saberlo desde ya para entender el tema de los transportes. Entonces, lo que tenemos que saber ahorita con lo que es el tema de la membrana celular es de qué está compuesta y qué funciones o qué propiedades le dan a la membrana esos componentes. Entonces, básicamente la membrana celular, lo principal, lo que uno mira es que está formada por lípidos. Y son todas esas estructuras con patitas que podemos observar y es una de las cosas que más abunda en la membrana, ¿verdad? Pero también está compuesto, obviamente hablando de lípidos, que lo vamos a extender más adelante, no solo está compuesto de los famosos fosfolípidos, obviamente es el tipo de lípido que más compone a la célula, a la membrana, perdón, pero van a haber otro tipo también de lípidos. Cualquier pregunta que tengan me la pueden ir dejando en el chat, igual si voy muy lento o voy muy rápido, ustedes me dicen. Ok, entonces también, aparte de lípidos, está formada de lo que son proteínas, que como bien sabemos las proteínas son, pues es una macromolécula compleja. Aquí es donde vamos a venir a ver generalmente a proteínas con estructuras cuaternarias que están asociadas entre varias proteínas o estructuras en su nivel terciario para que puedan desarrollar su función. Pero también está formada por carbohidratos y que vamos a darnos cuenta que al unirse con carbohidratos podemos formar glucoproteínas o glucolípidos que también le van a dar ciertas propiedades a lo que son las células. Ahora, lo que tenemos que entender desde un principio es que todas las membranas son bicapas, o sea que tienen dos capas, ¿verdad? Por eso es que se le dice, si queremos ver la membrana como un concepto, se dice que la membrana celular o de algún compartimiento intercelular, o sea, de algún organelo, son bicapas lipídicas. Y nosotros
el entender por qué son bicapas, pues ya lo podemos visualizar cuando miramos el tema de lípidos, principalmente que los lípidos que constituyen a las membranas tienen una característica bien importante y es que son anfipáticos, ¿verdad? Es decir, que tienen una parte que es hidrosoluble o que es o que puede tener relación con el agua y otra parte que no puede tener relación con el agua porque es apolar. Entonces necesitan de dos capas para poder tener dos lados, porque recordémonos de que una célula, tanto en el exterior como en el interior celular, ambos lados son acuosos. Entonces en ambos lados hay agua y por esa razón en ambos lados tienen que haber algún constituyente que pueda tener este que pueda tener esa relación con el agua. Entonces en ambas partes tiene que existir esa hidrosolubilidad para que pueda tener contacto con el agua. Ahora, yo me quise empezar con el tema de las funciones porque esto nos permite visualizar a nosotros algo general que nos puede dar como una pauta más precisa de cuáles son las funciones de los componentes como tal. Entonces, esto es algo bien básico. En el libro, pues nos mencionan 7 funciones principales, ¿verdad? Encontramos lo que es una compartimentación, que es lo que ya les había dicho. También la membrana nos sirve como una plataforma de actividades bioquímicas o como una barrera, o también nos da la propiedad de el transporte de solutos o responder a estímulos o tener una relación, una interacción intercelular, es decir, relaciones entre una célula y otra, y también a través de ella, principalmente en las membranas de organelos como son los cloroplastos y las mitocondrias, nos permiten realizar procesos bioquímicos con los cuales podemos obtener el material que nuestras células necesitan para la respiración y obtener energía. Entonces no me voy a centrar como mucho en esto, pero sí es importante que sepamos las funciones. Entonces la primera función que encontramos acá es lo que es la compartimentación, ¿verdad? Recordémonos de que les he venido hablando de que aparte de que la célula nos da la membrana, perdón, nos separa el medio interno de la célula, es decir, el medio citosólico con el medio extracelular. Por eso es que aquí yo les tengo una compartimentación eh, de la célula en general, pero también tenemos organelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de las células eucariotas vamos a tener organelos organelos membranosos que están limitados por membrana, ¿verdad? Y que van a permitir, eso nos va a permitir compartimentar lo que es el citoplasma con el medio interno de ese organelo. Pero el tener esos organelos una membrana es porque en esos les da esa función a los organelos o el objetivo es que esos organelos puedan desarrollar una función específica y por esa razón dentro de ellos puedan realizar reacciones específicas. Por ejemplo, podemos darnos cuenta en el caso del núcleo que en el interior podemos tener procesos como la maduración del ARN mensajero o contener la información genética, es decir, nuestro ADN, o podemos ver la mitocondria que a través de ella podemos obtener el ATP, o podemos ver los cloroplastos en el caso de las células vegetales que a través de un proceso de procesamiento de fotones podemos obtener glucosa, o podemos ver al retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, etcétera. Entonces, cada uno de esos organelos que les vine a mencionar ahorita, podemos darnos cuenta que tienen funciones específicas y por ende llevan en su interior reacciones específicas que son importantes para el desarrollo metabólico de la célula. Ahora bien, otra de las funciones de la membrana, pues es que la membrana celular le da a la célula una plataforma para actividades bioquímicas. Entonces, ya esta va bastante relacionada con otra, tanto la que hablamos como otras que vamos a hablar, y es que a través de esta plataforma de actividades bioquímicas, aparte que en ella pueden ocurrir ciertas reacciones, ¿verdad? Como la cadena oxidativa de electrones en el caso de la respiración celular, pero también a través de ella nosotros podemos generar gradientes, que eso es un tema que vamos a entender un poquito más en el tema de transporte. Entonces, la membrana nos permite a nosotros generar gradientes y también tener una actividad enzimática, ¿verdad? ¿Por qué enzimática? Porque en la membrana vamos a tener algunas proteínas, que lo vamos a entender cuando miremos la estructura como tal, que son proteínas que participan en las reacciones redox, ¿verdad? En las reacciones óxido-reducción,
¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos observar esta proteína, que es la proteína, es un tipo de proteína que se llama ATP sintasa, ¿verdad? Entonces, que nos va a permitir lo que es sintetizar el ATP a partir de un fosfato y ADP, ¿verdad? Pero también nos da esa función de gradientes, ¿verdad? Es decir, que como nos permite separar un medio de otro, en un medio puede haber una mayor concentración de X soluto, por ejemplo, en este caso una concentración de iones hidronio. Entonces, la relación del interior con el exterior puede ser que tengan concentraciones diferentes y eso nos va a dar un gradiente químico, un gradiente de concentración. Hay otro tipo de gradientes como el de voltaje o el electroquímico, que es una relación de los dos que ya mencioné, pero que lo vamos a entender un poquito más en el próximo tema de transporte. También dentro de las funciones de la membrana es que nos da una barrera permeable selectiva y al ser una barrera permeable selectiva, es decir, que la membrana nos evita, ¿verdad? Un intercambio irrestricto de una molécula a otra. Es decir, si la membrana no fuera, si solo fuera permeable y no tuviera el selectivo, significa que cualquier sustancia podría pasar de un lado para otro sin tener un control alguno. Ahora bien, el por qué algunas sustancias pueden pasar de una forma y pueden pasar de otra, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante, lo vamos a abordar un poquito más al entender la estructura como tal de la bicapa, ¿verdad? También nos da la función de un transporte de solutos. ¿Por qué un transporte de solutos? Porque hay diferentes formas de que un soluto pueda pasar de un lado a otro, dependiendo de las características químicas y físicas que tengan estos solutos. Hay algunos solutos, como en el caso de moléculas pequeñas, como el agua o el dióxido o el dióxido de carbono o el nitrógeno molecular, que pueden pasar simplemente o sencillamente a través de la membrana, no necesitan de alguna proteína, etcétera. Pero hay algunas moléculas o algunos solutos, moléculas un poquito más grandes o moléculas iónicas que tienen carga o moléculas polares que necesitan algún tipo de transporte especial para poder traspasar la membrana de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, la membrana, al ser una bicapa lipídica, ¿verdad? Es decir, esa bicapa lipídica, por el tema de ser un lípido, anfipático, entonces esa característica estructural le va a dar la propiedad de que una sustancia pueda o no pasar a través de los lípidos o necesite de algún canal o de alguna bomba, en el caso de los iones, para poder traspasarla, ¿verdad? No sé si voy bien hasta el momento, si voy muy lento o voy muy rápido, o si me están entendiendo. Ah, ok. Cualquier duda igual me dicen y si voy muy rápido o dije algo muy general, me lo pueden preguntar. Ok. Entonces, ahora, acá nosotros podemos ver, como les decía, hay algunos solutos que pueden pasar, otros que no pueden pasar, pero ¿por qué se da eso? Porque nosotros podemos darnos cuenta en esta imagen, por ejemplo, que podemos ver aquí esta línea, estos componentes que están en el cuadrito verde, que esta flecha nos indica que fácilmente pueden pasar a través de la membrana y simple y sencillamente porque cumplen algunas propiedades. Son solutos pequeños, no tienen cargas, pueden tener relación con el tema de las colas, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todos estos compuestos, tanto el oxígeno molecular como el dióxido de carbono y como el nitrógeno, son compuestos apolares. En el caso del oxígeno y en el caso del nitrógeno molecular, son compuestos apolares puros. Entonces, recordémonos de que las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos son eh, compuestos apolares. Entonces, al ser de la misma naturaleza, pueden ellos pasar fácilmente a través de la membrana. Pero en el caso, por ejemplo, del agua, ¿verdad? El agua sí puede pasar a través de la membrana porque no tienen carga y porque aparte también pueden tener esa característica de tener una relación. Sin embargo, dependiendo del tipo de célula, vamos a darnos cuenta que en algunas vamos a necesitar de algunas proteínas que se llaman, por ejemplo, acuaporinas, que la vamos a entender un poquito más en el tema de transporte, para un paso más fácil de lo que es el agua a través de la membrana, ¿verdad?
Entonces van a haber algunos compuestos como por ejemplo los iones, como ustedes pueden observar aquí el ion sodio o el ion potasio o el ion cloro, y vamos a entender más adelante, por ejemplo, el ion sodio, que es un catión abundante en la parte extracelular. Aparte el potasio es un ion abundante en la parte intracelular, y el cloro, que es un anión extracelular, ¿verdad? Que necesitan estar vamos a darnos cuenta en el tema de transporte, que son bien importantes para que otras reacciones puedan llevarse a cabo. Porque, por ejemplo, los iones calcio que se necesitan para la contracción muscular, o el ion sodio, que es bien importante para el paso de la glucosa al torrente sanguíneo, entonces a través de las células epiteliales. Entonces todo eso es bien importante. Ahora, también la membrana, por su estructura, tiene la función de darnos una respuesta o un medio de respuesta a estímulos externos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de dar respuesta, no de transmitir estímulos, sino dar una respuesta a un estímulo, es porque la misma membrana tiene la capacidad de hacer la transducción de las señales. Es decir, ella recibe señales y tiene el complejo de estructuras que le permiten traducir esa señal y darle una respuesta a la vez a esa señal. Entonces, ¿cómo o por qué ocurre esto? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que en la membrana algunas proteínas van a tener receptores, ¿verdad? Y esos receptores, al relacionarse con alguna sustancia que generalmente le vamos a llamar ligandos, o ya sea algún otro estímulo, como por ejemplo la luz en el caso de lo que son los cloroplastos, o en el caso de una tensión mecánica, al recibir o al unirse con ciertas proteínas o estructuras, pues van a reconocerlas, ¿verdad? Van a recibir esas señales, y esas señales, ya sea que sean señales estimulativas o inhibitorias, pueden provocar que actividades internas se sigan desarrollando o se impulsen, o ya sea que se inhiban, es decir, que disminuyan. Un claro ejemplo de eso es la producción de glucógeno, ¿verdad? Porque la producción de glucógeno, ¿verdad? Si hay demasiada glucosa en nuestra sangre, entonces se recibe estímulos para que esa glucosa se reserve en glucógeno en nuestro cuerpo, tanto en el hígado como en los músculos. O recibir un estímulo para que nuestra célula empiece con el proceso de preparación para la división celular. O que simple y sencillamente se libere calcio para que pueda llevarse a cabo lo que es la contracción muscular. Entonces lo que hay que entender es que puede llevar a cabo este tipo de respuesta a estímulos por el simple hecho de tener proteínas que pueden recibir o traducir esas señales y darle una respuesta a lo que es los estímulos recibidos, ¿verdad? Otra de las funciones, y yo que se las mencionaba anteriormente, es la interacción celular. Cuando hablamos de una interacción celular, es la relación que se puede tener de una célula con otra, ¿verdad? Ya sea células del mismo tipo o células de tipo diferente, ¿verdad? Entonces esto nos va a permitir a las células que entre ellas se reconozcan primeramente, se puedan señalar entre sí al ya ser reconocidas. Dependiendo lo que quieran su objetivo, estas pueden adherirse, es decir, se pueden unir a través de otros mecanismos, principalmente proteínas, pero esos son temas de aproximadamente el cuarto módulo. Y, y al reconocerse, realizar lo que tienen que hacer, por ejemplo, intercambiar material o intercambiar información. Entonces, esta propiedad de que tienen las membranas de interactuar, ¿verdad? De darle interacción a la célula, lo podemos ver en nosotros. Por ejemplo, si no se pudiera no pudiera interactuar una célula con otra, no existieran los tejidos. Entonces, la formación de tejidos tiene mucho que ver con la interacción intercelular, y esa interacción, ¿quién se la da? Se la da la membrana de las células, ¿verdad? Entonces, esa membrana le va a permitir a las células engancharse, ¿verdad? Ya sea entre una célula u otra, o con una lámina, con un sustrato, eh, para poder desarrollar tejidos o algunas otras estructuras. Y la última función es la transformación de energía. En el caso de las células vegetales podemos ver los cloroplastos que reciben los fotones, ¿verdad? Dióxido de carbono y agua, y produce glucosa. Ese es el caso de los organismos heterótrofos, autótrofos, como el caso de plantas o algunas bacterias como cianobacterias que
tienen esa capacidad de fotosintetizar. Sin embargo, también podemos ver en nosotros procesos como en el caso de la mitocondria, que es la respiración celular, que a partir de glucosa y un pequeño aporte de energía, nosotros podemos obtener ATP y subproductos como es agua y dióxido de carbono, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta acá, antes de entrar a lo que es las estructuras de la membrana como tal. No sé si tienen alguna duda con las funciones. Sí, Aleida. ¿Será que tú me podrías dar un ejemplo más o menos de qué tipo de actividad bioquímica se realiza? Sí, sí, claro. Mira, en el caso de la actividad bioquímica, cuando hablamos de bioquímica, pues básicamente nos estamos refiriendo a lo que son las reacciones. Entonces, por ejemplo, yo acá les mostraba esta ejemplificación que lo vamos a ver en este módulo, de hecho, que es el tema de lo que es la cadena oxidativa de electrones, que está involucrado en lo que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, como la membrana no solo tiene lípidos, sino puede tener proteínas, como les decía, o puede tener carbohidratos. Entonces, lo que más complejidad le da a la membrana son las proteínas. Entonces, al haber proteínas, esas proteínas al tener su conformación nativa, es decir, su estructura terciaria, y relacionarse una con otra, podemos ver este ejemplo, que a través de ella, que son propiedades, son estructuras proteicas que se encuentran en la membrana, o sea, forman parte de la membrana, se pueden llevar a cabo procesos finales, como el caso de la respiración celular, que a través de ella y procesos oxidativos de iones, vamos a obtener el ATP, ¿verdad? No sé si te resolví esa duda. Sí, gracias, gracias. Va. No sé si alguien más tiene alguna otra duda con el tema de las funciones. Va. Entonces, si no tienen otra duda, vamos a pasar a lo que es el tema de la estructura. Entonces, antes de ver el tema de la estructura como tal, es importante ir viendo cómo es que nuestros... cómo es que... O sea, es importante recalcar a los responsables de nuestro sufrimiento hoy en día. Yo le digo así porque si no hubieran sido ellos, yo creo que nos hubiéramos quedado con lo más simple y decir, ah, bueno, la célula tiene una membrana. No nos estaríamos como complicando de qué está hecha. Pero como con el pasar del tiempo y bastantes personas como curiosas han querido saber por qué se realiza esto. Entonces, para poder saber por qué se lleva a cabo esto y por qué la membrana es la responsable de esto, es importante conocer de qué está formada la membrana. Entonces, por ejemplo, recordémonos de que más o menos como en 1665 estaba Robert Hooke y él fue el primero en observar una célula. Obviamente cuando él observó la célula en el corcho era una célula muerta, ¿verdad? Una célula donde ya no podía estudiarse mayor cosa porque no se tenían los instrumentos y ya estaba muerta. En 1889, Ernest Overton, ¿verdad? Dijo algo bien importante. Dijo, sí, las células están rodeadas por una membrana y de hecho esa membrana mayormente está formada de lípidos, pero no especificó nunca de qué lípido o si tenía otras estructuras. Entonces él dijo un aporte bien importante. Dijo, está formada por lípidos. Recordemos que los lípidos son apolares, dijo él en su momento. Por ende es una capa impermeable, ¿verdad? A compuestos polares, es decir, él dijo, miren, esta es una membrana de lípidos, los lípidos son apolares, no dijo, no había la palabra como anfipático en ese momento, entonces solo pueden pasar compuestos que tengan su misma naturaleza, es decir, solo pueden pasar compuestos apolares, los polares no pueden. Entonces, él cuando dijo eso, un montón como que bueno, entonces, pero nosotros necesitamos glucosa. ¿Cómo se, cómo hacen las células entonces para obtenerla? Entonces en 1925 Gorter y Grendel postularon que sí, que la membrana estaba formada por lípidos, pero que los lípidos que formaban esa membrana eran los fosfolípidos. Entonces él vino y ya dijo, ah bueno, son fosfolípidos y sabemos que esos fosfolípidos son estructuras anfipáticas que tienen una cabeza polar y tienen unas colas apolares o hidrofóbicas y que esas características le daban el por qué podían pasar a través de ella sustancias polares y apolares.
¿verdad? Luego, aproximadamente en 1935, eh, Danieli y Dobson postularon el primer modelo de membrana y postularon un modelo que se llamaba el modelo del sándwich, que ellos ya vinieron y dijeron, bueno, sí, la membrana está formada por lípidos, son fosfolípidos, pero no es una sola membrana, sino que es una bicapa de fosfolípidos y que también tiene proteínas, ¿verdad? Pero solo dijeron tienen proteínas, pero en ningún momento lo relacionaron que las proteínas tenían que ver con el paso de sustancias que no eran de la misma naturaleza o que no podían ser liposolubles. Fue hasta 1972, que es el postulado que se maneja hasta la actualidad, que es el de Singer y Nicholson, que ellos postularon el actual modelo que nosotros seguimos, que es el modelo del mosaico de fluido, ¿verdad? Que dijo que sí, que la membrana estaba formada por una doble capa de varios lípidos, de proteínas que podían atravesar la membrana y que por eso es que a través de ella sustancias polares podían pasar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. También ellos vinieron y propusieron que la membrana no era una estructura estática, sino que era una estructura fluida, ¿verdad? Y que esa propiedad se la daban las estructuras o los compuestos que formaban la membrana. Entonces vinieron y dijeron, bueno, el estado físico de la membrana no puede ser líquido porque entonces sería no le pudiera dar barrera, pero tampoco es sólida porque tiene fluidez. Entonces ellos vinieron y dijeron, tiene un estado, tiene como un estado físico neutro entre ni líquido ni sólido. Entonces dijeron, es una estructura viscosa. Y es una estructura viscosa que va a variar dependiendo de factores como temperatura, del grado de saturación de los fosfolípidos, de la presencia de algunos lípidos extras como es el colesterol, que tiene que ver mucho con la viscosidad de la membrana, y que todas estas propiedades le daban la capacidad a la membrana de ser permeablemente selectiva, es decir, una estructura no rígida que podía fusionarse con otras membranas y que podían a través de ella traspasar, ¿verdad? Tener movimiento de sustancias a través de ella. Entonces empezamos a ver este modelo, que es el modelo del mosaico de fluido, que ya ellos vinieron y dijeron, bueno, tiene lípidos, tiene proteínas y tiene carbohidratos. Entonces, yo les decía que la membrana principalmente está formada por estos tres. Pero está formada por lípidos, que aproximadamente los lípidos, hablando en peso, forman parte del 40% de la membrana. O sea, el 40% del peso de la membrana está dado por los lípidos. Y que la función principal de los lípidos era la estructura, el andamiaje. O sea, toda la estructura de soporte, por decir así, de la membrana, darle forma a la membrana. Luego aproximadamente el 50% del peso está dado por proteínas y apenas el 10% por carbohidratos, ¿verdad? Obviamente este 50-40-10 varía entre una célula y otra, entre un organismo y otro, y que todas esas estructuras están unidas por enlaces no covalentes. Entonces, ¿por qué les digo que varía de una estructura a otra? Por ejemplo, podemos tener la membrana de las mitocondrias. ¿Verdad? Las membranas de las mitocondrias tienen una proporción de lípidos más baja porque a ellas les interesa las proteínas. Pero en el caso de la vaina de mielina, que es una estructura que rodea lo que son las mitocondrias, perdón, que rodea lo que son las neuronas, ellas tienen una cantidad de lípidos más abundante. Y esa abundancia de lípidos es lo que le da a lo que es la vaina de mielina la capacidad o la propiedad de ser una estructura que le da a las neuronas una alta resistencia eléctrica, que es la que permite que no interfiera lo del exterior con las reacciones internas de las neuronas. Entonces, para enfocarnos un poquito más, vamos a hablar de lo que son los lípidos. Los lípidos, pues como yo bien les decía, son la columna estructural de lo que es la membrana celular. Todos los lípidos que forman parte de la membrana celular son anfipáticos. También el colesterol. Porque si el colesterol no fuera anfipático, el colesterol, si no fuera anfipático, no pudiera tener relación ni con las cabezas de la membrana, ni tampoco con
las colas. Entonces, o tendría relación con las colas o tendría relación con las cabezas, pero no podría tener relación con las dos si en caso no fuera anfipático. Pero como también es anfipático, entonces puede tener relación con las dos. Entonces, uno de los componentes y más conocidos y más abundantes son los fosfolípidos. Es decir, compuestos son un tipo de lípidos que está formado por fósforo. O sea, dentro de su estructura hay fósforo. Por eso se llaman fosfolípidos. Estos son los más abundantes de la estructura. Siguen siendo compuestos anfipáticos, ¿verdad? Eh, Son los que más abundan en las bicapas, están presentes en las dos monocapas, ¿verdad? Esto le brinda una polaridad externa y una apolaridad entre la membrana, ¿verdad? Y al ser los fosfolípidos anfipáticos, pues también le dan la característica a las membranas a que pueden formar liposomas o micelas, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de lípidos, como yo les decía, no solo hay fosfolípidos y de hecho dentro de los fosfolípidos hay otros tipos de fosfolípidos, o sea, los fosfolípidos como se, hay diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, dentro de los fosfolípidos vamos a encontrar dos tipos principales, los glicerofosfolípidos o los fosfoglicéridos, si queremos llamarle así, y los esfingolípidos o bueno, esos sí se llaman esfingolípidos. Entonces podemos observar aquí en esta imagen cuál es la principal diferencia. Los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, ellos están formados por una columna de glicerol, por dos ácidos grasos, por un grupo fosfato y por un alcohol. Este alcohol, pues, puede ser colina, que es una de las más comunes, o puede ser etalolamina, o puede ser serina, o puede ser inositol. Y en el caso de los esfingolípidos, ellos solo tienen un ácido graso y en vez de tener glicerol, tienen una columna de esfingosina. Siguen conservando el fosfato porque obviamente es un tipo de fosfolípido y el alcohol que va a formar con ellos principalmente es la colina. Recordémonos de que el fosfato y el alcohol le dan la polaridad, es decir, son la cabeza, y el resto le da la polaridad a lo que es los fosfolípidos. Estos dos principalmente forman parte de lo que es el andamiaje, ¿verdad? También vamos a encontrar lo que son eh, los glucolípidos, como los que podemos observar aquí abajo. Ahora, los glucolípidos, estos están formados por una columna de esfingosina por ácido graso, pero en vez de tener fosfato y alcohol, van a tener adherido a ellos un carbohidrato. Ahora, pueden variar dependiendo si lo que está unido es un monosacárido o si es un oligosacárido. Si lo que forma el glucolípido es un monosacárido, le vamos a llamar cerebrósidos, ¿verdad? Los cerebrósidos están formados por esfingosina, un ácido graso y un monosacárido. Uno de los más conocidos es uno que es bien abundante en las membranas celulares de las células nerviosas, que son el galactocerebrósido, es decir, un cerebrósido que tiene un monosacárido, que en este caso es la galactosa. Pero también podemos tener aquellos que en vez de tener un monosacárido tienen un oligosacárido. Y eso ya no se llaman cerebrósidos, sino se llaman gangliósidos. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia entre un gangliósido y un cerebrósido es que los cerebrósidos están formados por un monosacárido y los gangliósidos están formados por un oligosacárido. Es decir, son cadenas ya de carbohidrato, pero son cadenas cortas, no llegan a ser polisacáridos. Recordemos que para que sea un polisacárido tienen que tener más o menos más de 10 monosacáridos en su cadena. Entonces los oligosacáridos más o menos tienen 8 o hasta 10 más o menos, pero son cadenas relativamente cortas, ¿verdad? Un ejemplo claro de un gangliósido puede ser el GM3, ¿verdad? Que este es bien importante para lo que son el cerebro o el sistema nervioso, porque si el cuerpo ya no lo siguiera sintetizando, nosotros podríamos enfrentar alguna enfermedad neurológica, ¿verdad? Que puede causar convulsiones o nos puede provocar también cegueras.
Y otro lípido bien importante, que es un lípido esteroideo, que el más conocido es el colesterol, ¿verdad? Sabemos que el colesterol, que lo podemos observar aquí, este tiene una estructura polar y una estructura apolar. Solo que a diferencia de los fosfolípidos, su estructura polar es más chiquita, porque apenas está dada por un OH. Y la estructura apolar, pues está dada por los anillos. Recordemos que el colesterol se caracteriza por los anillos que tiene, ¿verdad? Entonces los esteroides son un tipo de lípidos que es bastante abundante en las células animales y que va a ser una de las estructuras bien importantes para entender la fluidez de la membrana. Básicamente, pues este es el que va a nivelar o va a provocar o le va a dar la propiedad a la membrana de evitar shocks de temperatura. Este le va a dar estabilidad a los cambios de temperatura. Ahora bien, ¿por qué les decía que es abundante en células animales? Porque las células vegetales, las plantas, no tienen no tiene colesterol, pero sí tiene otros que sustituyen su función, que son otro tipo de esteroles de la misma familia de los esteroides, pero que pueden desarrollar una función similar. Entonces, el colesterol, aparte de que le da o le da esa fluidez, también restringe movimiento. Entonces, el colesterol es bien importante porque da esas dos características. Bueno, te voy a dejar fluir, pero también tampoco tanto. Vas a tener tu restricción conmigo, ¿verdad? Eh, También los colesteroles le van a aumentar la propiedad de que la membrana sea una barrera semipermeable, porque pues va a restringir el movimiento de los fosfolípidos, que esos movimientos de los fosfolípidos son los que le dan la propiedad del paso de estructuras. También les decía que permite o ayuda bastante para el tema de temperatura, ¿verdad? Porque a temperaturas muy bajas, ¿verdad? Va a evitar que la membrana se vuelva sólida y en temperaturas muy altas pues va a evitar que la membrana se vuelva muy líquida. Ahora bien, es bien importante entender la asimetría lipídica, ¿verdad? Obviamente cada monocapa va a tener una composición, hablando de lípidos, diferente. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar la composición de esfingomielina, de fosfatilcolina, de fosfatilserina, de fosfatiletalonlamina o fosfatilinositol o el colesterol. Entonces podemos ver acá que el colesterol sí es una estructura que casi está en la misma cantidad en ambas estructuras, ¿verdad? En ambas capas, pero que los demás van a haber unos más abundantes en otros y van a haber en la externa, por ejemplo, y otros que van a estar más abundantes en la interna. Y esa diferencia de, de composición tiene una razón. Por ejemplo, en el tema de lo que son los glucolípidos, ¿verdad? Los glucolípidos, pues ellos van a estar más en la extracelular. ¿Por qué? Porque los glucolípidos, es decir, lípidos que están adheridos con un carbohidrato, van a estar completamente solo en la extracelular. ¿Y por qué? Porque ellos van a servir como receptores con ligandos extracelulares. Pero en el caso del lípido como tal, como el caso de la fosfatiletalonlamina, que lo podemos ver aquí en el PE, podemos ver que está más abundante en el lado citosólico. Y eso porque este lípido le da la propiedad a la membrana de su curvatura. Entonces, este lípido es lo que le da curvatura a la membrana y que también esa curvatura es bien importante para el tema de gemación y fusión en el caso de las procariotas como las bacterias. También podemos ver el PS, que es este fosfatilserina, que vamos, si se dan cuenta, este está más, perdón, PS, que está más abundante también en el interior, porque este tipo de lípido a un pH fisiológico, pues va a tener una carga neta negativa. Entonces, esto va a permitir que estos se unan a residuos de lisina y arginina, que como ya vimos en el tema de los lípidos, perdón, de los aminoácidos, estos tienen cargas positivas. Entonces, esto va a ser bien importante para el tema de los linfocitos, porque a través de unirse con lisinas o argininas,
va a ser una forma en cómo las células vayan a identificar o vayan a marcar a ciertas estructuras y los macrófagos van a poder venir y destruirlas, o en el caso de las plaquetas es bien importante para el tema de la coagulación. Entonces, ese tipo de diferencias ahí es donde nosotros entendemos, ahora ya sé por qué este está más abundante de este lado en el otro. Entonces, por ejemplo, en este otro, en el CI, que es el fosfatil inositol, pues se mira como que abundante en las dos, el PI, perdón, pero está más abundante en el interior también. ¿Por qué? Porque este puede fosforilarse y formamos con ello un fosfoinositido, ¿verdad? Que son bien importantes para los estímulos del exterior al interior, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con el tema de los lípidos antes de pasar al tema de proteínas. Ahorita voy a ver. Sí, Aleida. Solo para ver si vas a tocar lo del movimiento de los lípidos. Sí, sí, eso está más adelante. Ah, No bueno, sé si te gracias. referís al tema de rotación, flip-flop. Ujú, Ok, sí, cabal. sí, sí, eso está más adelante, cuando les hable sobre la importancia de la fluidez de la membrana. Sí, después del tema de proteínas creo que dejé el tema de que es la rotación. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, espero que no les esté aburriendo y que sí estén entendiendo. Igual sí, como les digo, si voy algo rápido, igual me dicen, yo me detengo, no hay problema con eso. Entonces, otro de los constituyentes son las proteínas. Recordémonos de que en el módulo pasado vimos que las proteínas pues es la biomolécula más compleja porque es la que puede desarrollar un montón de funciones gracias a la diferenciación o a las propiedades que su grupo R les pueda dar. Entonces, a diferencia de los lípidos que tienen como funciones más generales y los carbohidratos que igual pueden llegar a tener funciones más generales, podemos encontrar lo que son las proteínas. Las proteínas, a diferencia, ellas pues eh, pueden dar o pueden tener lo que son funciones un poquito más específicas, ¿verdad? Entonces, las proteínas, vamos a encontrar tres tipos de proteínas diferentes. Vamos a encontrar proteínas que son de tipo integral, proteínas periféricas o proteínas ancladas a lípidos, que las vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar también glucoproteínas, que son proteínas a las cuales se les anclan este, carbohidratos, ¿verdad? Que estas pues también pueden atravesar el tema de la membrana y pues pueden formar el tema de la parte extracelular y también pueden llegar a tener una parte intracelular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una proteína que está anclada al lípido, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todo esto es la proteína, pero tiene una parte que tiene relación con los lípidos, a diferencia de esta, por ejemplo, que pues solo tiene contacto, tiene algún enlace no covalente con los lípidos, pero que es una proteína periférica, o tenemos estas que son las integrales, que pueden pasar la membrana y en este caso podemos ver que tiene tres dominios, un dominio extracelular, un dominio intramembrana y un dominio citosólico. En el caso de las proteínas integrales, que son estas de acá, déjenme, quiero ver. Ok, sí, sí, les coloqué fotos. Entonces, en el caso de las proteínas integrales, estas pueden tener diferentes funciones. Pueden ser receptoras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que se pueden unir con sustancias específicas en la superficie, tanto externa como interna. También pueden funcionar como canales o como transportadores que nos van a permitir el movimiento de un lado hacia otro, de sea cualquier soluto que no pueda, que obviamente que sean muy grandes o que no pueda pasar la membrana como tal, o que simple y sencillamente son iones. Pero también pueden funcionar como agentes de transferencia de electrones, como en el caso del proceso de la fotosíntesis y el proceso de respiración, que es el ejemplo que les enseñé en el caso de las funciones de membrana de procesos bioquímicos. Recordémonos que las proteínas, obviamente no todas, pero la mayoría que forman parte de la membrana son anfipáticas, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba los dominios del exterior, tanto interno como externo.
o el dominio transmembrana. Entonces hay que usar un poco la lógica y sabemos que los que están en el exterior son medios acuosos. Entonces los aminoácidos que formen parte de estos dominios obviamente van a ser polares, ¿verdad? A diferencia de los aminoácidos que forman esta alfa hélice que atraviesa la membrana y que tiene contacto con las colas de los lípidos, obviamente van a tener que ser aminoácidos de tipo apolares para que estos puedan ser liposolubles y tener relación con las membranas lipídicas. Lo que hay que entender también es que las proteínas tampoco son estructuras fijas, al igual que los lípidos, sino que tienen fluidez y pueden transportarse de un lugar a otro. Obviamente sus movimientos van a ser más restringidos que los lípidos. Estos solo pueden andar de forma lateral, no pueden pasar de una capa a otra, como el caso de los lípidos. Entonces su movimiento va a ser un poquito, bueno, no un poquito, mucho más restringido que en el caso de los movimientos de los lípidos. Luego tenemos las proteínas periféricas que, como les decía, estos no tienen contacto con el interior de la membrana, sino tienen relación con otras estructuras, ya sea que se unan a otras proteínas o que se unan a los lípidos, pero por fuera, si no tienen contacto en el medio de la membrana. Entonces, estas se van a asociar a través de enlaces electrostáticos débiles, es decir, que si, por ejemplo, en el caso exponemos a las proteínas o a una célula que tenga este tipo de proteínas a una solución salina muy alta o concentraciones de cloruro de sodio muy altos, pues esto va a provocar que esos enlaces electrostáticos débiles se rompan y se disocien las proteínas. Generalmente estas están orientadas a la parte citosólica, ¿verdad? O las que están orientadas a la parte citosólica, su función es formar una red fibrilar, ¿verdad? De fibrillas que pueden actuar como un tipo de esqueleto. Y ese esqueleto de proteínas le puede dar a la membrana o a la célula un soporte mecánico. Sin embargo, estas proteínas periféricas también nos pueden dar funciones como por ejemplo darle a las capas cierta especialización o pueden funcionar también como enzimas, que son parte de las funciones de las proteínas, o pueden servir como anclaje a proteínas integrales, o simple y sencillamente pueden servir de receptores o de transmisión de señales transmembrana. Y el otro tipo, pues están las proteínas ancladas a lípidos. Una de las más conocidas son las GPI, que de hecho eso estuvo en la hoja de trabajo de esta semana. Entonces vamos a encontrar algunas proteínas ancladas a lípidos, tanto internas como externas. En el caso de las externas, estas se pueden unir a oligosacáridos que sean pequeños, ¿verdad? Y que se unan a lo que son fosfatilinositol y poder formar, por ejemplo, esta que miramos aquí, que son las proteínas ancladas al GPI. Son proteínas de tipo G. Ahora, a estas también se le pueden unir lo que son proteínas priónicas, ¿verdad? Por ejemplo, las PRPC, ¿verdad? Que pueden tener funciones como receptores o como enzimas o proteínas importantes para el tema de la adhesión celular. Estas proteínas son bien claves porque influyen bastante creo que, no sé si ustedes leyeron el libro, pudieron haber leído de un tipo de anemia, que es la anemia provocada porque a la falta de no tener proteínas GPI en las membranas, eh, en los glóbulos rojos, se puede provocar su lisis. Entonces estas GPI le sirven como a los glóbulos rojos como un señalamiento que son parte de nuestro sistema inmunológico. Y también podemos encontrar proteínas internas, ¿verdad? Que pueden estar unidas a un montón de cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos proteínas de tipo, creo que el libro mencionaba las CRC o las RAS, que están implicadas bastante en la transformación celular, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una célula normal y la abundancia de estas proteínas pueden provocar que las células se conviertan a un estado maligno, como cancerígenas, por ejemplo. Entonces hay diferentes formas en cómo se anclan las proteínas. Pueden anclarse a oligosacáridos, como el caso de la GPI, o pueden anclarse a través de ella misma, a través de unas hélices, o pueden anclarse a lípidos. No sé si tienen alguna duda con el tema de las proteínas.
Las periféricas. Las periféricas pueden estar en ambos lados. Va a depender bastante. Obviamente no puedo decirles funciones específicas de las periféricas porque va a depender. Pero algunas periféricas, o sea, pueden estar tanto en el medio interno como en el externo y dependiendo de dónde estén pueden tener funciones específicas. Y esas funciones sería de ver qué tipo de proteína o qué proteína específicamente es la que está unida. No sé si tienen alguna otra duda. Va, entonces pasemos al último constituyente y básicamente son los carbohidratos. Ya habíamos hablado un poquito de los carbohidratos de la membrana, habíamos dicho que más o menos los carbohidratos pueden aportar hasta el 10% de peso de la membrana como tal. Eh, de todos los carbohidratos que forman a la membrana, aproximadamente el 90% de esos carbohidratos forman glucoproteínas y apenas el 10% están unidos a lípidos, es decir, el 10% son glucolípidos y el 90% son glucoproteínas, ¿verdad? Este, estos carbohidratos los vamos a encontrar no solo en las membranas generales de las células, sino también en las membranas de organelos, por ejemplo. Ok, entonces en el tema de los oligosacáridos, estos pueden estar, por ejemplo, unidos a esfingocinas, ¿verdad? Que pueden formar los glucolípidos, o bien unidos a cualquier otra proteína para formar las glucoproteínas, ¿verdad? Se pueden unir a proteínas periféricas o pueden unirse a proteínas transmembrana. La cosa es que se unan con una proteína y forman las glucoproteínas. Ahora, los carbohidratos ya unidos todos, si se dieron cuenta y hablamos los carbohidratos van a estar en el medio externo, vamos a formar algo como un medio que le podemos llamar, o la unión de todos esos carbohidratos en general, le vamos a llamar lo que es el glucocálix, ¿verdad? Que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, todos ellos van a formar el glucocálix que está ubicado en la cara, por decir así, extracelular, no en la citosólica. Y que este glucocálix va a ser bien importante porque los carbohidratos su principal función es reconocer. Entonces, este glucocálix va a tener o le va a dar propiedad a la membrana de protegerse de daños químicos o de daños mecánicos o de daños de cualquier otro organismo o cualquier otra célula. También este glucocálix, al igual que algunas proteínas, pueden formar parte de procesos de adhesión celular, porque recordémonos de que los carbohidratos le pueden dar este reconocimiento a la célula. Entonces, una célula reconoce que es de su mismo tipo la otra, entonces pueden adherirse, reconocerse y formar tejidos. Pero también están influidos en lo que es la coagulación o en respuestas inflamatorias, ¿verdad? Y esto pues es parte también del reconocimiento celular. Eh, ok, entonces ya que vimos los tres componentes o las tres biomoléculas que forman parte de la membrana, tenemos que entender un poco la fluidez, que de hecho ya habíamos hablado o ya les había mencionado eso, pero las tres cosas que le van a dar o le van a quitar fluidez a la membrana es la temperatura, los ácidos grasos y el colesterol. La temperatura. Porque la temperatura, a mayor temperatura, pues la membrana va a ser más líquida y a menor temperatura la membrana va a ser más sólida. Pero tampoco es que se vaya a solidificar al 100% ni tampoco se vaya a volver líquida. Y eso recordemos que se lo da el colesterol. Los ácidos grasos se lo van a dar a través de dos características, de la saturación o la insaturación y de la longitud de sus cadenas carbonadas o de los aciles grasos, ¿verdad? La saturación, si son fosfolípidos o si son lípidos o si son ácidos grasos saturados, ¿verdad? Sabemos que son cadenas rectas. Entonces, si la membrana todo fuera recto, entonces fuera algo muy rígido, ¿verdad? Entonces, podrían haber mucho más lípidos unidos o fosfolípidos unidos que estuviera saturado, ¿verdad? La membrana de lípidos y no le pudiera dar como fluidez. Entonces,
El que alguna parte de esos fosfolípidos tengan ácidos grasos insaturados, es decir, con algún doble enlace que le dé algún doblez a las cadenas de sus ácidos, de los ácidos grasos de los fosfolípidos, es lo que le da parte de esa fluidez que tiene la membrana. Y la longitud tiene que ver mucho más, porque si es fuera chiquita, fuera súper más estático, y si son más grandes, igual le va a dar fluidez. Y el colesterol, que ya hablamos de todas las características que le da, que le impide mucha fluidez, que le restringe, que es un protector a los cambios de temperatura, etcétera. Y aquí venimos al tema que decía la compañera, que es parte de lo importante de lo que es la fluidez de membrana. Entonces tenemos el movimiento de los lípidos. Se recuerda que yo les dije que las proteínas también tenían movimiento, podían desplazarse, pero estas solo pueden desplazarse como en la misma capa. A diferencia de los lípidos, que estos pueden tener un movimiento sobre su propio eje, o puedes tener un movimiento lateral o un movimiento transversal de moverse de una capa a otra. Entonces tenemos, por ejemplo, el movimiento de rotación, que es este que miramos acá, que el lípido, que el fosfolípido no, o el lípido no cambia de posición, sino solo da vueltas o gira sobre su propio eje. Entonces eso también le da fluidez a la membrana. Podemos tener una difusión lateral, es decir, moverse entre la misma capa, o sea, de un lado hacia otro. Y porque esto es parte del por qué lo que es la membrana es fluida, o sea, de la fluidez de la membrana. Y también tenemos una difusión lateral que se puede llamar transversal, perdón, o más conocida como flip-flop, ¿verdad? Que este va a ocurrir menos veces, o sea, este no va a ser tan común porque requiere de energía. Entonces recordémonos que todo aquello que requiere energía, ya relacionándolo con temas de termodinámica, son procesos termodinámicamente no favorables. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son movimientos que necesitan un aporte de energía, son endergónicos, entonces obviamente necesitan conseguir energía para poder llevarlos a cabo. Entonces, por eso se dice que termodinámicamente no son favorables. Estos no solo se dan porque quieran, sino que necesitan de apoyo, como en el caso de las de proteínas especializadas, por ejemplo, las flipasas, y no ocurren todo el tiempo. De hecho, ocurren principalmente cuando la membrana se está formando. ¿Y dónde se forma gran parte de la membrana? En el retículo, ¿verdad? Entonces, el flip-flop es un movimiento que sí dan los lípidos, pero que no es tan común, que se van a dar en momentos específicos. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al movimiento de los lípidos. Y el de flexión, ese como para qué es útil. Permítanme, solo conecto mi computadora. Denme chancecito, denme unos minutos.
Ok, gracias. Gracias por la espera. En el caso de flexión, me imagino te referís al de flip-flop. Les decía que no es muy común, pero este es bien importante, por ejemplo, en el tema de cuando ya miremos apoptosis, que para el tema de apoptosis las membranas necesitan una redistribución de lo que es un tipo de lípidos que es la fosfatilcerina. Entonces, porque es parte del proceso, como les digo. Entonces es un ejemplo, una redistribución. Entonces, por ejemplo, que en la parte interna sea necesario algún tipo de compuestos, algún tipo de lípido en específico, entonces se da ese paso de una capa a otra, ¿verdad? No sé si te resolví la duda o el ejemplo ahí. Sí, gracias. Va. Aquí preguntan, ¿las proteínas pueden ser polares y apolares? Ah, ok. Sí, de hecho les mencionaba en el caso de las proteínas integrales de membrana, que estas sí se consideran en cierta manera como anfipáticas, por decir así, porque tienen un dominio apolar y otro polar. Entonces, por ejemplo, en este que miramos acá, en esta de acá, esta porción que es doble de alfa hélice, este tiene que ser apolar. ¿Por qué? Porque es el que tiene contacto con los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, que son apolares, entonces necesitan ser de la misma naturaleza para tener una interacción. Y estos dominios que están afuera, estos van a ser polares porque van a estar ubicados en medios acuosos. No sé si te resolví la duda ahí. Pero obviamente va a depender de qué proteína estamos hablando, ¿verdad? Porque las periféricas, pues obviamente algunas pues van a ser polares, ¿verdad? No sé si te resolví la duda, creo. José Castellanos preguntaba. Ok. Entonces, para ir terminando el tema de la membrana, es importante ya después de haber como visto todo esto, entender por qué es importante que las membranas celulares o las membranas de algunos compuestos, de algunos orgánulos, sea fluida. Entonces, primero porque nos va a dar un equilibrio, ¿verdad? O sea, la fluidez va a estar dada en un equilibrio del estado físico de tener compuestos ni muy líquidos, ni tampoco sólidos, ¿verdad? Sino que va a estar en equilibrio, va a ser viscoso. También porque esta fluidez va a permitir algunas interacciones, ¿verdad? Que tengan lugar tanto en el interior como en el exterior de la célula, permitiendo, por ejemplo, el ensamblaje a sitios particulares de la membrana, ¿verdad? Y formar estructuras especializadas. También puede ser la unión de moléculas que interactúan, ¿verdad? Para llevar a cabo reacciones necesarias. Ensamblar membranas, ¿verdad? Porque recordémonos de que las membranas en la teoría endosimbiótica se establece que las membranas no se originan desde cero, sino que vienen de una célula, de una membrana preexistente. Y aparte porque la fluidez permite procesos básicos, como el movimiento celular, el crecimiento celular, la secreción y la endocitosis. Bueno, aquí les tenía lo del desplazamiento de las proteínas. Estas pueden llevar a cabo un desplazamiento este, em, lateral, ¿verdad? Entre la misma monocapa. Obviamente el movimiento de ellas va a ser más restringido, como les decía, no va a ser que sea aleatoriamente, sino que van a tener un por qué se van a mover, ¿verdad? Son movimientos altamente direccionados y restringidos, ¿ok? Ahora, con el tema de la fluidez es bien importante entender su mantenimiento, cómo es que la célula mantiene la fluidez de la membrana y es básicamente por su equilibrio. Un ejemplo, un claro de ello es la homeostasis, ¿verdad? La regulación de la temperatura. Este, y la remodelación, la reorganización de la membrana, por decir desaturar o reorganizar sus componentes, etcétera. Y con eso, pues eso es lo que les tenía preparado con el tema de la membrana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Disculpa, fíjate que a mí no me quedó muy claro lo de la homeostasis. Ah, de la homeostasis. Ujú. Sí, recordate que nuestro cuerpo,
nosotros lo digo en nosotros porque hay algunos que en ciertas etapas no son homeostáticos, por ejemplo los cerdos en sus primeras etapas de vida no son homeostáticos y por eso es que ustedes pueden ver en las diferentes granjas que tienen calefacción, porque ellos no pueden, no son homeostáticos en cierta edad. Nosotros como seres, como humanos, Homo sapiens sapiens, nosotros sí nacemos con desde el nacimiento tenemos ese de la homeostasis y la homeostasis es un proceso que al cuerpo le brinda estabilidad, o sea, le da regulación. Por ejemplo, en el caso de laboratorio o la práctica de laboratorio que vamos a hacer sobre lo que es termodinámica y metabolismo, ahí lo vamos a comprobar cómo es que nuestro cuerpo para regularse, por ejemplo, hace alguien que hace bastante ejercicio, acelera el proceso de respiración y esa es la razón por la cual nosotros al observar el pH en la sustancia vamos a ver que va a haber el pH del que hace ejercicio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de dióxido de carbono, que recordemos que eso es como un subproducto de lo que es la respiración. Entonces, homeostasis básicamente no es un proceso, es una serie de procesos que permiten la regulación de nuestras condiciones y una de ellas es la temperatura. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros corremos mucho, nuestro corazón empieza a palpitar rápido. O por ejemplo, cuando hay mucho frío, nuestro cuerpo tiembla para regular la temperatura. O cuando hay mucho calor, sudamos. Entonces, todo eso es parte de un proceso de homeostasis. No sé si me di a entender. Sí, ahora sí, Ah, gracias. ok. No sé si tienen alguna otra duda con el tema de membrana. Ustedes me dicen. Ok, de acuerdo. Va. Entonces pasemos así rapidito al tema de transporte. Este es un tema como que a veces lo mata a uno, pero no es tan difícil de comprenderlo. Entonces, solo permítanme que tengo que mandar permítame. Ok, démosle. Entonces, ok, mecanismos de transporte. Ok, ok, mecanismos de transporte. Este es un tema como bien aunado al tema de membrana y simple y sencillamente porque recordémonos de que la membrana hemos venido hablando que es una doble capa lipídica, que en ella hay proteínas, unas que flotan, otras que están adheridas a ella, tienen una forma que está dado por ciertas estructuras y que tienen una permeabilidad selectiva por las características de los fosfolípidos. Ahora, cuando hablamos, antes de hablar como del tema como tal de transporte, es bien importante entender alguna terminología. Y dentro de la terminología, como para ir entendiendo un poco más o se nos haga más fácil, es lo que es los gradientes. Entonces, que esto a veces como que se nos complica cuando hablamos de que está a favor del gradiente o está en contra del gradiente. Entonces, hay tres gradientes diferentes. Bueno, realmente yo diría que hay dos y una combinación de esos dos. Entonces tenemos el gradiente de concentración, que este gradiente de concentración muchas veces lo llamamos también gradiente químico. Y básicamente hace referencia a la diferencia de concentración de un soluto o de un solvente de dos, eh, de dos apartados o dos espacios. Por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen que el ion potasio está más abundante en el lado interno que en el lado externo. Entonces, ahí hay un gradiente, porque hay de un lado está más concentrado el soluto que del otro. O podemos verlo con el ion sodio, que es más abundante en el fluido extracelular que en el citoplasma. Entonces, ahí también hay un gradiente
de concentración o un gradiente químico. Tenemos el gradiente de potencial eléctrico, ¿verdad? Que este básicamente, pues el nombre lo dice, y está dado por la diferencia de lo que es cargas, ¿verdad? De un lado hay mayor cargas, de otro lado hay menor carga, positiva o negativa, y un ejemplo de gradiente eléctrico lo podemos ver en el caso de la cadena, ¿verdad? De fosforilativa, donde podemos observar que las cargas positivas van hacia lo que es el espacio intermembrana de la mitocondria. Entonces ahí podemos ver ese tipo de gradiente. Y también tenemos el gradiente electroquímico, que básicamente es una combinación entre el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración, que es uno que como que manejamos bastante. Entonces, solo permítanme. Con el tema de los transportes hay dos tipos principales. Podemos hacer dos categorías de transporte. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? La energía. ¿Por qué la energía? Porque el transporte pasivo básicamente es todo el tipo de transporte que se va a llevar a cabo, va a llevar a cabo nuestras células sin necesidad o sin necesitar energía. Ahora, el transporte activo, este sí va a necesitar energía. ¿Y por qué va a necesitar energía? Porque va a estar en contra como de la naturaleza, por decir así. Porque el transporte pasivo así en formas generales siempre va a ser un transporte de lo más concentrado a lo menos concentrado. Eso es lo que llamamos un transporte a favor del gradiente. Y el activo va a ser lo contrario. Va a ser de lo menos concentrado a lo más concentrado y por esa razón es que necesita de energía. Entonces, una de las primeras o de las más comunes es la difusión simple. La difusión simple, pues básicamente es un tipo de transporte pasivo, ¿verdad? Que es un proceso independiente a la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que no requiere de energía para que se pueda llevar a cabo. Este se va a llevar a favor del gradiente, es decir, de lo más concentrado a lo menos concentrado. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo es que en este apartado donde había mayor concentración, por difusión simple, es decir, a través de la membrana, no necesita ni de proteínas, automáticamente van pasando los solutos. Ahora bien, estos solutos que pasen por difusión simple, porque pasan a través de los lípidos, a través de las cabezas, las colas, etcétera, tienen que cumplir con ciertas propiedades. Primero es que tienen que ser solutos pequeños, ¿verdad? Estructuras pequeñas. Segundo, que tienen que ser liposolubles. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que ser apolares, tienen que ser de la misma naturaleza de los lípidos. Ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono, glicerol, urea, ácidos grasos, esteroides, partículas pequeñas y que sean apolares, ¿verdad? Entonces, tampoco otra de las características es que no tienen que tener carga, porque si tienen carga, recordemos que todos los iónicos tienen relación con los polares. Eso lo vimos en química la semana pasada, si no estoy mal, o la antepasada, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener bien en claro, eso sí, grábenselo, grabémoslo, porque igual yo estoy en lo mismo, es que va a ir a favor del gradiente y tiene que ser de la misma naturaleza. O es apolar o no, y no tiene carga, porque obviamente no puede ser un iónico. Luego tenemos otro del proceso pasivo, es la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre estas imágenes que observamos en esta presentación y esta otra? Es que aquí ya miramos proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser estructuras
que igual siguen siendo como permeables, obviamente siguen siendo permeables, pero que tienen otras características. Siguen siendo un proceso que no necesita de energía, es pasivo, va a favor del gradiente, pero puede ser de que sean moléculas más grandes, moléculas polares, o sea que no son liposolubles, o que de hecho pueden ser iones. ¿Ok? Para esta difusión facilitada, yo les decía, y lo primero que les dije, proteínas. Entonces va a necesitar de proteínas transmembrana, ¿verdad? Porque atraviesan la membrana. Eh, que las literaturas las llaman como proteínas transportadoras o facilitadoras o otras literaturas le llaman permeasas. Un ejemplo claro de una difusión facilitada, bueno, para los que somos repitentes, si se recordarán en el caso del año pasado, fue un caso que se habló bastante de los GLUT, que los GLUT pues es una familia de proteínas específicas para transportar lo que es glucosa. Entonces la difusión facilitada, ¿verdad? Va a transportar sustancias más grandes, polares, que sean demasiado polares, a favor del gradiente de concentración o electroquímico, ¿verdad? Porque no necesitan de energía. Y en ellas se pueden transportar lo que son iones o se pueden transportar solutos más grandes o carbohidratos. ¿Ok? Ahora bien, con el tema de estas proteínas, hay que tener o tomar en cuenta algo bien claro. Y es que van a ser proteínas específicas. No es que a través de esta proteína puedan pasar todas las sustancias. No. Van a haber proteínas transportadoras, facilitadoras o permeasas específicas. Entonces, por ejemplo, hay proteínas específicas para la glucosa, que es la familia de los GLUT. Y hay diferentes tipos de GLUT, GLUT 1, 2, 3, 4, hay un montón y va a variar dependiendo de la célula, porque los GLUT tales pueden estar en este tipo de células. Por ejemplo, el año pasado era el GLUT 1 que está en las células nerviosas, ¿verdad? Entonces pueden ir cambiando, pueden ir variando. También encontramos otro tipo que es la difusión de iones. Recordémonos de que una norma bien clave y relacionándolo a tema de química es que los iones son compatibles con compuestos polares. Y recordémonos que los lípidos o sus colas principalmente son compuestos apolares, entonces obviamente no se van a llevar con los iones. Entonces los iones también necesitan de proteínas transportadoras, ¿verdad? Específicas. Y estas son bien, este paso de los iones son bien importantes para funciones como impulsos nerviosos, para secretar alguna sustancia, para llevar a cabo la contracción muscular, para regular el volumen de una célula. Pero esto va a utilizar proteínas aún más específicas y son los famosos canales iónicos, ¿verdad? Que son canales o son proteínas o son aberturas permeables a iónicos específicos. Entonces esos canales iónicos, al igual que las proteínas permeasas o facilitadoras, van a ser altamente selectivos, es decir que no es como que este canal iónico es para todos, no, son específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo permítanme que yo me recordaba que había puesto una imagen. Ah, bueno, lo vamos a ver mejor más adelante. Más adelante vamos a ver el proceso porque estos canales iónicos tienen algo bien peculiar que es un sistema de compuerta que se abre dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar tres tipos de canales iónicos. Los canales iónicos activados por voltaje, por ligandos o por compuerta mecánica. Entonces los de voltaje van a tener cambios conformacionales. Esa es otra cosa, se me había pasado por alto. Tanto en la difusión facilitada como en la difusión de iones, las proteínas no es que estén siempre abiertas, sino que para que puedan pasar, tienen que suceder procesos de cambios conformacionales. Entonces, ¿qué es un cambio conformacional en las proteínas? Es
como redistribuir o hacer ciertos movimientos. Y para que ocurran esos movimientos a veces se necesita de compuestos que se unan a esas proteínas. Entonces, por ejemplo, puede ser voltaje o puede ser ligandos, es decir, algún compuesto. Por ejemplo, esta bolita, miren si se dan cuenta, ahí andan los iones, pero como no está unidos los ligandos, no pueden pasar. Pero ¿qué pasa y está cerrado? Pero ¿qué pasa cuando se unen estas bolitas rojas que son los ligandos? Los iones, ya se abre el canal y ya los iones pueden pasar. ¿Ok? Y dentro de esos procesos pasivos podemos encontrar la ósmosis y la diálisis. La diálisis, para verlo de así de forma general, pues básicamente es un proceso de paso de solutos a través de la membrana. Obviamente cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, el año pasado, me recuerdo que hicimos en biología el tema del huevo, creo que también lo hicimos en química, pudimos ver esa variación de tamaño dependiendo del tipo de concentración que le damos al cloruro de sodio. Entonces nosotros lo mirábamos desde el punto de vista de ósmosis del paso de agua, pero así como pasa agua, para nivelar, recordemos que también pueden pasar iones, pueden pasar otros solutos, ¿verdad? Pero lo que sí pasa sí o sí es agua y a ese proceso se le llama ósmosis. Entonces, la ósmosis pues básicamente es el movimiento de agua de menor a mayor concentración de soluto. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente lo que la célula requiere es que en ambos lados lleguen a una misma concentración y obtenga así el equilibrio. Entonces, si de un lado hay mayor concentración de solutos, significa que hay menos agua. Y de otro lado hay menor concentración de solutos, significa que hay más agua que solutos. Entonces, ¿qué hace la célula para nivelar esas concentraciones de soluto? De donde hay más agua, pasa agua a donde hay menos. Entonces, ahí ya va a nivelar, porque es más fácil que haya paso de agua que haya paso de ese soluto, porque puede ser que sean solutos grandes o solutos pequeños, etcétera, ¿verdad? Entonces pueden ocurrir tres situaciones diferentes. Puede haber una solución hipotónica, puede haber una solución hipertónica o puede haber una solución isotónica. La hipotónica es cuando hay una mayor concentración de solutos adentro de la célula. Entonces, si hay mayor concentración de solutos dentro de la célula, significa que la célula va a absorber agua, lo que está pasando aquí en la imagen. Entonces, cuando absorbe agua, ¿qué pasa? La célula se expande, se hace más grande. Entonces, cuando ese movimiento o esa absorción de agua es exagerada, por decir así, podemos provocar citólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que se rompa la célula, ¿verdad? Que se rompa la célula. Por otro lado, tenemos la solución hipertónica, que es cuando la concentración de solutos es mayor en el exterior y el interior es menor. Entonces, como en el interior va a haber más agua que afuera, la célula va a expulsar agua. Va a usar un proceso de exocitosis, ¿verdad? Va a expulsar agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la célula en vez de crecer, se va a hacer más chiquita y puede provocar, si hablamos del tema de un eritrocito, que es lo que miramos ahí en pantalla, podemos provocar una crenación, que es la muerte. Se arruga la célula y provocamos la muerte. Igual. O tenemos un medio isotónico cuando el interior y el exterior tienen la misma concentración de solutos, pero ahora bien, si ustedes pueden observar aquí en la imagen, se dan cuenta que hay flechas todavía, pero hay una flecha para adentro y otra flecha para afuera y del mismo tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un medio isotónico va a seguir el paso de agua de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pero la velocidad de que entra va a ser la misma velocidad de la que sale. Entonces, qué va a pasar ahí? Que no hay un cambio en el tamaño de la célula. Entonces, la misma cantidad que saca es la misma cantidad que entra. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que la célula se mantenga en su mismo tamaño. Y eso es lo que requiere, ¿verdad? Ahora, hay dos términos bien importantes que creo que eran bien claves para la hoja de trabajo de esta semana, que es endosmosis y exosmosis. Endosmosis, entra. Eso va a ocurrir en la hipotónico, cuando ingresa agua a la célula. Y exosmosis es que saca, expulsa.
Eso va a ocurrir en un medio hipertónico, cuando la célula expulsa agua al exterior. No sé si alguien tiene alguna duda con el tema de transporte pasivo antes de entrar al tema de transporte activo. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Solo perdona, ¿qué dijiste que era endo y exo? Ah, ok. Lo que pasa es que le podemos dar, no sé si recuerdan, pero eso lo pudieron tal vez leer en el tema de la hoja de trabajo. Ahí mencionaba esos dos términos, por eso dije, me los voy a mencionar, que es la endosmosis y la exosmosis. Endo significa entrada, ¿verdad? Entonces, eso pasa en el medio hipotónico, porque entra agua a la célula. Y exosmosis es expulsar, o sea, sacar. Entonces eso ocurre en el medio hipertónico, cuando la célula saca agua y se arruga, porque disminuye en tamaño. No sé si me di a entender. Gracias, sí. ¿Sí? Ah, ok. De acuerdo. Ok. Entonces pasemos ahora a lo que es el transporte activo. Que este va a ser como es al que le tenemos como un poquito más de miedo, pero porque tienen un poquito de temas más complejos. Pero ahora, no quiero pasar del tema pasivo antes de relacionar este tema con la termodinámica, porque si se recuerdan, habían algunas preguntas de termodinámica relacionadas a estos temas de transporte. Ahora, esto es bastante de lógica, tal vez no verlo en temas de energía, pero sí verlo en temas de de lógica. En qué sentido? Eh, en el sentido básico de que, por ejemplo, la célula siempre va a querer lo que es el equilibrio. Entonces, si la célula quiere el equilibrio, eso significa este, que va a querer regular. Y lo que quiere regular son las concentraciones. Entonces, por ejemplo, en el tema de ósmosis, va a ser un proceso termodinámicamente favorable, porque va a ir a favor de algo lógico que es equilibrar los medios. Entonces, solo esa parte quería hacer realce del tema de la termodinámica, porque fue un tema que tocaron en la hoja y si lo tocaron en la hoja, fijo algo lo relacionan en el examen y ahí es donde ya nos calientan la cabeza. Va, entonces pasemos a lo que es el transporte activo. El transporte activo básicamente es el tipo de transporte que requiere energía para poder llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces el transporte activo es el que requiere de energía para poder llevarse a cabo. El transporte activo, pues obviamente no va a ser a través de la membrana, sino que va a utilizar este, proteínas. Entonces puede utilizar bombas iónicas o proteínas como las ATPasas, que son transportadores iónicos. Y el paso va a ser en contra de la gradiente, ¿verdad? De donde hay más, donde hay menos, a donde hay más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo eso? Aquí en la imagen podemos ver el paso de sodio-potasio, que es un tipo de cotransporte, ¿verdad? Que el transporte de uno requiere del transporte del otro. Y va a ser antiporte porque el sodio va para afuera y el potasio viene para adentro. Entonces, eh, en el transporte activo vamos a diferenciar dos tipos, el primario y el secundario o el indirecto. El primario es cuando hablamos, es de lo más sencillo. Solo son bombas especializadas para una sustancia o para un ion. Y el secundario es aquel proceso indirecto, porque va a pasar una sustancia y el paso de esa sustancia va a permitir el paso de la otra sustancia, ya sea con la misma dirección cuando es uniporte o en direcciones diferentes cuando es antiporte, que lo vamos a entender un poquito más adelante, que hay uniporte, hay simporte y hay antiporte. Entonces, en el caso del transporte activo primario o también llamado directo,
va a utilizar algunas bombas, como por ejemplo las bombas P, que son las más utilizadas o las más estudiadas, las bombas F y las bombas V o las ABC. Entonces, este tipo de transporte, como son activos, entonces se van a ser acoplados siempre a lo que es la hidrólisis del ATP, porque al hidrolizar el ATP obtenemos cierta cantidad de energía, 7 punto y algo, que es la que va a requerir eh, esa proteína para que pueda llevarse a cabo ese proceso. Entonces, un ejemplo de una proteína P, que son las más estudiadas, es las bombas sodio-potasio. Esas son como las más estudiadas o una de las más comunes. Entonces, en estas bombas sodio-potasio, podemos ver que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente. Podemos ver que el paso del sodio con el potasio son bien aunados. Entonces, por ejemplo, que la misma bomba pasa sodio y pasa potasio. Pero obviamente no los va a pasar juntos, sino que va a necesitar o va a llevar una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, aquí les detallé esta que era la más común. Entonces, por ejemplo, en el paso número 1 podemos darnos cuenta que va a estar abierto para el lado citosólico. Entonces, tres, tres sodios van a entrar, miren, van a entrar al sitio de unión. También se requiere un ATP, miren. Y entonces al estar abierto entran los sodios. En el segundo paso, si se dan cuenta hay un cambio conformacional. Aquí estaba completamente abierto y aquí ya se cerró. Aquí se le llama ocluido. Cuando se cierra y ya no permite el ingreso de nada más, ya están los tres iones allá adentro. Y sigue con el ATP. En el tercer paso, si se dan cuenta ya no hay ATP, sino solo queda fosfato y ADP. Entonces, ¿qué pasó? Hubo hidrólisis del ATP. ¿Para qué? Para que esa energía nos sirviera para hacer otro cambio conformacional. Y ahorita lo vamos a entender. En el cuarto paso, se dan cuenta que hay un cambio conformacional más y se cierra por completo en el lado citosólico y abre en el lado extracelular. Y aparte ya no están los sodios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se fosforiló, que eso fue lo que pasó, se fosforiló esa bomba, provoca que se abra en la parte de extracelular y que la parte interna cambie sus propiedades y por ende se vuelva como pierda la afinidad con el sodio. Entonces, al perder la afinidad con el sodio provoca que los tres sodios se expulsen. Y al cambiar de afinidad con el sodio, se vuelve afín al potasio. Entonces, eso provoca que el potasio, ¿qué pase? Pueda ingresar, ¿verdad? Y solo ingresan dos potasios. Ahora, ¿será que por la imagen entran dos potasios y salen tres potasios? No, eso es otra cosa. Van a haber proporciones. Entonces, la proporción, algo bien clave aquí, que ¿cómo les podría decir? Por cada ATP se van a transportar 3 sodios y 2 potasios. La relación es 3:1. Por 3 sodios se transportan 2 potasios. Entonces, ¿qué pasa? Entra el sodio, el potasio, perdón, es afín, ocurre otro cambio conformacional, el estado ocluido, es decir, medio se cierra, luego ya no, ahora aquí va a ser lo contrario, no se va a hidrolizar el ATP, sino que el ADP se va a unir con el fósforo. Entonces vamos a obtener ATP. Entonces ese ATP que va a provocar un cambio conformacional, se va a cerrar por completo el medio extracelular y se va a abrir el medio citosólico, se pierde la afinidad del interior con el potasio y regresa la afinidad con el sodio. Entonces ahí ya pueden ingresar nuevamente 3 sodios más. No sé si les dejé claro o los confundí más. Ok, continuemos. Entonces, este tipo de bombas, pues están las ATP-ASAs, que por ejemplo, la bomba sodio-potasio, perdón, hay otros tipos, por ejemplo,
Otra bien importante es las bombas ATPase calcio, que esta es bien importante para el paso del calcio en el retículo endoplásmico, que vamos a ver lo importante que es eso para las contracciones musculares más adelante. Por eso no les puse ese ejemplo, porque igual lo vamos a ver más adelante, el siguiente módulo, si no estoy mal. Luego tenemos el transporte activo secundario, es decir que eh, cierta sustancia requiere del paso de otra para que ésta pueda pasar la membrana. Vamos a encontrar diferentes tipos, está el uniporte, está el simporte y está el antiporte. El uniporte ocurre principalmente en el primario, porque pasa solo una sustancia. El simporte es cuando pasan dos sustancias con una misma dirección. Y el antiporte es cuando una sustancia viene para un lado y la otra va para el otro lado, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de ello tenemos en las células epiteliales, miren, en las células epiteliales, que para que pueda ingresar glucosa, miren, la glucosa necesita del ingreso de sodio, ¿verdad? Entonces, la glucosa tiene cotransporte, miren, es sin porte de hecho, con el sodio. Entonces, está relacionado, porque se recuerdan que hablábamos o les decía al principio que el sodio es un cation abundante en el medio extracelular. Entonces, si pasa con eso, ¿qué pasa con el sodio que está que entra? Bueno, se saca, ¿verdad? ¿Y cómo sale? Sale con la bomba sodio-potasio. Miren. Y por eso es que asimilamos que el potasio es el ion más abundante en el medio interno, porque sale el sodio y entra potasio. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Y acá pues tenemos para ahora, este tipo de transporte, porque recuerdan que hablamos de los GLUT, ¿verdad? Que es transporte pasivo, pero ¿por qué se necesita transporte activo en la glucosa? Ojo, cuando se procesan los alimentos y en el lumen de lo que es el intestino, va a haber mucha concentración de glucosa. Obviamente las células epiteliales no guardan la glucosa, ellos lo pasan a las otras células, lo pasan al torrente sanguíneo, perdón, entonces pierden esa concentración. Entonces se necesita transporte activo porque en el intestino va a haber una concentración alta de glucosa y dentro de la célula epitelial va a haber una concentración baja. Entonces no puede ser pasivo porque va de mayor a menor, o sea, va en contra del gradiente. Entonces necesita de transporte activo para que pueda pasar de mayor concentración a menor concentración. Entonces requiere de lo que es el cotransportador sodio-glucosa, ¿verdad? Que es un cotransporte, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Cotransporte, también llamado simporte, que el sodio y la glucosa van hacia el mismo lado, ¿verdad? Pero la misma estructura o la misma proteína hace que pasen dos sustancias diferentes. La relación es 2 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Para que pase una glucosa, se necesita que pase 2 iones sodio. Entonces, ahora, ¿será que ahí se queda la glucosa? No. ¿Y se queda el sodio? Tampoco. El sodio, para que se pueda seguir pasando la glucosa, vamos a necesitar como que el sodio salga. Entonces, ya les expliqué que a través de la bomba sodio-potasio sale el sodio y usando transporte pasivo utilizamos lo que es los GLUT. ¿Por qué? Porque aquí sí, de un lugar de mucha concentración, pero va a ir a favor de concentración, de donde hay mucho a donde hay poco, ¿verdad? Entonces va a usar GLUT, ¿sí? Va a usar los GLUT, que es un transporte activo. Entonces, de las células epiteliales, ¿qué va a pasar? No pasa a las células directamente, va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo y él ya se va a encargar de distribuir lo que es la glucosa en todo el cuerpo. Y para ir finalizando casi, ya tenemos el último, que es lo que es ahora, hemos hablado de moléculas pequeñas, pero ¿qué pasa si las células quieren transportar algo más grande? Entonces vamos a utilizar dos procesos, endocitosis y exocitosis.
Endocitosis cuando se quiere ingresar, hay dos tipos. Pinocitosis cuando lo que la célula quiere ingresar es líquido. Y fagocitosis cuando es sólido. Por ejemplo, por eso es que decimos fagocitar o los fagocitos, porque van a fagocitar una bacteria, que es algo, es un organismo, no es líquido, tienen cosas sólidas. Y pinocitosis cuando se quiere, pues alguna hormona, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, puede haber endocitosis solo por así o también puede ocurrir endocitosis usando mediadas por receptores, es decir, van a tener receptores afuera que identifiquen ciertos nutrientes y va a provocar una invaginación, ¿verdad? Invaginación es de que la membrana se van a formar como pequeñas vesículas que van a ingresar. Ahora, por eso es que también el transporte de moléculas de alto peso requiere de energía, porque se necesita energía para reconstruir la membrana, porque esos fosfolípidos que forman esas micelas, pues necesitan reintegrarse, porque si no, imagínense, se hiciera las células cada vez más chicas, ¿va? Y la exocitosis, pues es lo contrario, es la salida, y de hecho también, y la transitosis, pues es cuando solo es como un mediador, ¿verdad? De un lado hacia otro, ¿verdad? No es que entre ni salga de la célula, sino va de un organelo a otro, por ejemplo. Entonces, permítanme, quiero ver aquí en eh, entonces, básicamente es de una célula a otra o dentro de la célula, ¿verdad? Y básicamente eso era lo que les tenía preparados. No sé si tienen alguna duda. Espero que les haya quedado claro y que les haya solucionado las dudas que ustedes tuvieran. No sé si tienen alguna duda. Solo antes de que se retiren, solo déjenme, voy a tomar una foto. eh, y igual en lo que estoy tomando la captura, me pueden hacer dudas, preguntar dudas si tienen. Solo permítanme. Yo tengo una duda. Sí, decime. Como la ósmosis Ajá. es pasivo, entonces, ¿cuál es la función de las proteínas de las acuaporinas? Ah, ok, las acuaporinas. Mira, lo que pasa es de que hay las acuaporinas no es que vaya a estar en todas, o sea, las acuaporinas no está presente en todo, o sea, no está. Las acuaporinas son estructuras, de hecho son proteínas, eso es muy cierto, pero va a estar presente en cosas específicas, ¿verdad? De hecho van a ser proteínas de tipo transmembrana, ¿verdad? Eh, que están formadas por, si no estoy mal, alfa hélices pero van a estar como más presente en estructuras más específicas, es lo que me recuerdo. No podría decirte células en específico porque te estaría hablando mentiras, no me recuerdo ahorita. Lo que sí sé es que las acuaporinas están bien presentes en células vegetales. Entonces, por ejemplo, porque las células vegetales aún más son más impermeables por el tema de lo que son de lo que es la pared celular. Entonces, por ejemplo, bueno, ya me recordé. Las acuaporinas van a estar bien presentes en lo que son las raíces de los vegetales. Por eso es que no le damos tanto realce en los animales, porque realmente nosotros no lo necesitamos, porque nosotros tenemos una forma de cómo absorber agua, cómo rehidratarnos. Ahora las células, pues perdón, los vegetales sí como necesitan recuperar, absorber, porque ellos no son tan permeables por el tema de la pared. Entonces las acuaporinas van a estar bastante presentes en vegetales. En animales no mucho. Por eso es que no se menciona tanto. No sé si te resolví la duda. Sí, gracias. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Van a subir esta clase? No. Sí, si se grabó bien, sí la subimos ahora. Si no, pues ni modo, pero sí la vamos a subir.
Igual aprovechando que están, alguna recomendación de algo que podamos mejorar. Recuérdense, pues nosotros somos nuevos en el tema de CAE, entonces hacemos lo que podemos y lo que estamos agarrando en experiencia. Entonces, si tienen alguna recomendación con esto, si sí creen que las tutorías flash que le llamamos nosotros, que surgen de último momento o así, antes de los días, no con tanto tiempo, si sí les sirve, les resolvemos duda, si sí les gustaría que lo siguiéramos haciendo con los otros temas, o algo más personal, si voy muy rápido, voy muy lento, entonces igual nos sirve para como ir mejorando en ese sentido. Ok, entonces de mi parte eso es lo que les tenía preparado, igual el material y la clase se las vamos a estar subiendo al blog de CAE. Eh, bueno, yo creo que al principio no dije mi nombre, me llamo Héctor, pues soy parte de CAE igual, espero que les haya ayudado con el tema de membrana y transporte, y si les quedó alguna duda con algo, igual si no tienen mi contacto, se los voy a dejar por acá, y se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les puedo resolver. Oye, ay, sí, José Castellanos. Sí, lo que quería preguntar es que cuando el gradiente está, eh, ¿cómo se dice? Más concentrado fuera, Ajá. dentro es cuando se pasa de un concentrado mayor a menor, es activo, activo o pasivo. Dependiendo de qué estemos hablando, porque fíjate que a veces eso nos confunde un poco, porque cuando hablamos de ósmosis, por ejemplo, hablamos de menor a mayor, por ejemplo. Entonces uno dice, ay, pero Ujú, entonces, ¿por qué la ósmosis es pasivo? Porque realmente lo que estamos haciendo es viéndolo desde el punto de vista del soluto. Pero, por ejemplo, si lo queremos ver con el tema de agua, estamos a favor del gradiente, porque estamos pasando agua de donde hay bastante agua a donde hay poca agua. Entonces ahí ya como que uno lo entiende, entonces ahora ya sé por qué es pasivo. Entonces, lo que sí hay que entender es que cuando hablamos de la misma sustancia y va de mayor a menor, es pasivo, no necesitas energía. Ahora, cuando es lo contrario, de menor a mayor, es decir, donde hay poco a donde hay mucho, entonces ahí sí, porque va en contra del gradiente, entonces vas a necesitar para ese proceso energía y por eso es activo. Entonces grábense eso, no tanto que va a favor y en contra, porque eso es bien importante para entender el tema, pero el por qué es activo y por qué es pasivo, pasivo porque no necesitas energía y porque igual va a favor del gradiente, y activo porque sí necesitas energía porque va en contra del gradiente. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna duda. Igual como les digo, ahí les dejé mi contacto y se pueden comunicar en caso tuvieran alguna duda. Entonces fue un gusto haberles dado esta tutoría Flash. Mil disculpas si me extendí. Espero les sirva, como les digo, y espero que nos miramos en las próximas tutorías. Que tengan todos feliz noche y éxitos para los que tengan parcial mañana, corto mañana. Va. Gracias, feliz noche.